Quizá no conozcas a este rockero, pero creo que es tiempo de que lo hagas. A este de aquí. Un rockero que en 1967 había formado una banda de nombre Nas, uno de nombre Todd y de apellido Rundgren. Todd Rundgren, el genio incomprendido del rock progresivo, el multi-instrumentalista, productor y compositor que podía hacer cualquier cosa en la música, menos quedarse callado. Si Rundgren hubiese nacido en esta época, probablemente sería de esos tipos que mandan indirectas en Twitter o que hacen comentarios ácidos para destrozar a sus contemporáneos. Sería como una especie de Noel Gallagher, pero como nació en los 40 y su carrera explotó en los 70s, tuvo que hacer lo suyo a la antigua, con entrevistas incendiarias y declaraciones polémicas. Todd Rundgren, ese hombre que se movía entre el pop, el rock y la experimentación más extraña, que en un momento podía producir a Meat Loaf y en otro hacer canciones tan dulces como Hello It's Me. Hello It's Me. Perdón, ¿cómo vamos a esa canción? Si quieres que te recomiende unas cuantas canciones de Todd, quédate hasta el final de este video, de verdad. Aunque no es el tema principal, pero siempre es bueno dar un valor agregado, creo yo. Ahora sí, vayamos nuevamente al grano. Pero a pesar de su talento, Todd tenía algo que lo hacía destacar más que sus solos de guitarra: su lengua afilada. Y hubo alguien que tuvo la suerte, o mejor dicho, la mala suerte, de cruzarse con él en su radar de críticas. Un tipo llamado John Lennon. Sí, el ex Beatle, el hombre de las gafas redondas, el comunista de las grandes mansiones, el profeta de Imagine No Possessions, mientras vivía en un palacio de más de 10 millones de libras esterlinas. Lennon tenía muchos admiradores, pero Todd Rundgren no era uno de ellos. Y cuando Todd tenía una opinión sobre algo, lo decía sin pelos en la lengua. Corría el año 1974 y Todd Rundgren ya era una figura consolidada en la música, mientras que Lennon vivía su Lost Weekend, en ese periodo de libertinaje, alcohol y caos en Los Ángeles, después de separarse temporalmente de Yoko Ono. Qué pena que fue temporalmente. Fue en ese contexto que Rundgren dio una entrevista a la revista Melody Maker y disparó sin piedad contra Lennon, lanzando declaraciones bastante ácidas. Pero como no quiero dilatarme tanto, solo mencionaré unas 3. Pero advierto, si eres amante del más rebelde de los Beatles, no te lo tomes muy a pecho. Recuerda que es algo que dijo Todd y no yo. Yo solamente soy un narrador. Y vamos con la primera. Lennon no ha hecho nada de valor desde que dejó a los Beatles. Sí, Rundgren no fue el único en pensar que Lennon perdió impacto tras la separación. Mientras McCartney seguía lanzando hits y Harrison sorprendía con All Things Must Pass, Lennon se volvió más errático, con discos buenos, pero no tan buenos. Muchos creen que su optimismo, ese que le hacía salir con Yoko en la cama, terminó opacando su música. Y creo que todo esto empezó después del Mind Games. ¿Qué opinas tú? Déjamelo saber en los comentarios. Su vida ha sido una serie de hipocresías. Predicaba la paz, pero era conflictivo. Hablaba de igualdad, pero vivía como un rey. Atacaba a los ricos mientras compraba mansiones. Lennon era el primero en criticarlo todo, pero cuando se metían con él, no lo soportaba, por más que decían la verdad. Como dice, la verdad duele. Siempre fue un matón y sigue siéndolo. Sí, acepta que en todos los videos que existen de Lennon siempre se le ve molesto, atrevido y desafiante. A diferencia de los otros Beatles, como ya saben, Lennon era el rebelde, Paul el romántico, George el creativo y Ringo el baterista. Ah, y hablando de Ringo, como dato curioso, como ya saben, Ringo Starr tiene su All Star Band. Y por ahí han pasado grandes músicos como Gregg Rolie de Santana y Journey, Joe Walsh de The Eagles, Jack Bruce de Cream, Peter Frampton y nada más y nada menos... ¿Ustedes qué creen? Nada más y nada menos que el mismísimo Todd Rundgren. Sí, el mismo que destrozó a Lennon en entrevistas, terminó tocando con el baterista de su propia banda. ¿Quién lo hubiera pensado? Las vueltas que da la vida, ¿no? Pero bueno, tiene que haber un desenlace. Y si esto pasara hoy, la entrevista se volvería tendencia en minutos. Las declaraciones de Todd Rundgren inundarían los medios de comunicación, con titulares como Todd Rundgren vapulea a John Lennon y cientos de debates en redes. Pero en los 70s eso significaba guerra abierta. Pero ¿ustedes creen que Lennon se quedó callado? Bien. Lennon, por supuesto, no se quedó callado. Le respondió con una carta abierta, llena de sarcasmo y burla, acusándolo de ser un imitador sin gracia. Lennon incluso escribió el nombre de Todd, con letras desordenadas en la carta para burlarse de su apellido, Rundgren.
Un detalle infantil pero muy Lennon, muy británico, demasiado británico. Pero ¿de dónde venía todo este odio? Bueno, Rundgren siempre tuvo una relación complicada con la idea del rockstar mesiánico. Le molestaba la forma en que Lennon predicaba ideales mientras vivía una vida de lujos, así como también criticó la banda Steely Dan. ¿Lo recuerdan? Para Todd, Lennon era un farsante que se escudaba en discursos pacifistas, mientras seguía teniendo actitudes arrogantes y prepotentes. Y claro, esto le cayó como un baldazo de agua fría al ex Beatle. Ahora, aquí viene la parte interesante. Aunque Rundgren era despiadado con Lennon, su música estaba en otro planeta. Y realmente lo digo en serio. Mientras Lennon lanzaba discos más crudos y personales, Todd estaba en una fase de exploración musical absoluta, combinando sintetizadores, progresiones complejas y una producción futurista, amenazando con destronar al mismo David Bowie. Ambos eran genios, tanto John como Todd, pero de naturalezas completamente opuestas. Por cierto, te había dicho que te iba a recomendar unas canciones de Todd, y bueno, para mí las mejores. Y son Hello It's Me, que de hecho ya la canté, del álbum Something Anything, I Saw the Light, del mismo álbum, Be Nice to Me, del álbum Rant, A Ballad of Todd Rundgren, y We Gotta Get You a Woman, Tenemos que conseguirte una mujer en español, del álbum Rant. Bueno, de hecho tiene muchas más, claro, también con su banda Utopía y con su primera banda Nas, pero pues creo que será oportunidad para un siguiente video. Al final, ¿quién tiene la razón? ¿O quién tenía la razón? ¿Era Rundgren un tipo demasiado amargado y crítico, o simplemente un músico sin miedo a decir lo que pensaba? ¿Y Lennon era el gran visionario que muchos creen, o solo un buen publicista de sus propias contradicciones? Sea como sea, este beef quedó registrado como uno de los más ácidos de la historia del rock, y nos dejó una lección. Si vas a criticar a alguien, hazlo con argumentos, pero también con estilo. Y si eres John Lennon, pues bueno, mejor no te metas con Todd Rundgren. Y dime, ¿habías escuchado antes a este desafiante artista? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si eres fan de Lennon, pues no te lo tomes muy a pecho. Recuerda que todo esto es entretenimiento y nada más. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Y espero que realmente hayas disfrutado de este humilde trabajo. ¿Me ayudarías con suscribirte a este canal? Vamos, no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.